movilización por parte de integrantes de Antorcha Campesina. Su objetivo, llegar a la Secretaría General de Gobierno para denunciar presuntas irregularidades en los cobros que se está realizando por parte de COESBI de unos pies de vivienda que entregaron hace varios años. Pero que el problema es que tienen múltiples deficiencias y los vecinos no quieren pagar algo que le han tenido que invertir mucho dinero para que finalmente les sea útil. Se creó un programa de vivienda en el 2009 de pies de casa, pero extrañamente ese recurso era 2007. Le surgía aplicarlo. Entonces a la gente le pidieron 50 pesos de enganche para hacerle el pie de casa. La gente de fregada, la que tenía jacalito, aceptó. Construyeron los pies de casa, pero fue una verdadera porquería. Se están cayendo, está todo cuarteado, los pisos están cuarteados, las paredes, las puertas ya no cierran. También sobre este particular se pronunció Martín González, otro de los representantes de esta organización Antorcha Campesina. Hasta 15,000 pesos, que es un programa federal que en ese entonces se llamaba sustitución de casas de cartón por casas de material. Y la gente lo aceptó, lo aprovechó, pero pues desafortunadamente la construcción estuvo en muy mala calidad. Por último dijeron que lo que se busca es concretar un convenio con el COESBI para pagar lo que es justo, no lo que hoy les piden y que al final de cuentas no corresponde a la calidad que tienen estos pies de casas entregados hace varios años. Con la imagen de Martín Rodríguez nos informó por Tiempo y Espacio Luis Ángel Rodríguez. Vamos con el Congreso Internacional de la Familia que se desarrolla en Durango.